¿Quién no daría una semana de su tiempo para que un chico de 32 años recuperase la visión y la vida? Yo lloro prácticamente en cada expedición porque es súper emocionante. A pesar de haber ido a más de 100, te das cuenta de que no solo has ayudado a la persona a la que has operado, sino a todo su entorno. ¿Y cómo reaccionan los pacientes? Yo tengo pequeños vídeos de pacientes que se han puesto a llorar, a reír, a decir «Je vois, je vois, je vois». Tenía un bebé de 18 meses al que no le había visto la cara, porque no veía. Al acabar la intervención, yo le digo «¿Ves mi mano?» Y me dice «Sí, la veo, la veo». Entonces le pongo «Mira, ¿cuántos dedos tengo aquí?» Y antes de contestarme, su cara le hizo... ¿Tú has sentido que se le ha pedido más exigencia a las mujeres en la medicina? No se les ha pedido más exigencia, pero sí que es verdad que incluso ahora que los estudiantes de medicina son el 75% mujeres, los puestos directivos los siguen teniendo los hombres. Un momentito, voy a hacer una cosa que no hemos hecho hasta ahora, pero ¿podemos hacer un aplauso? Oh, no, pero... Hoy como invitada contamos con una mujer que ha dedicado su vida a algo tan esencial como devolver la visión. Cirujana oftalmóloga de prestigio internacional que ha operado a más de 20.000 personas cambiándoles la vida. Pero su historia no se entiende solo desde la excelencia clínica, se entiende desde la decisión de llevar su conocimiento más allá de la consulta, de ir donde otros no llegan, de poner la medicina al servicio de quienes más lo necesitan. Desde la fundación que lleva su nombre, ha liderado decenas de expediciones médicas en algunos de los lugares más vulnerables del mundo, devolviendo la vista y con ella la autonomía y la dignidad a miles de personas. Una mujer que heredó un apellido histórico y decidió transformarlo en responsabilidad. Hoy hablamos de vocación, de liderazgo, de legado, de propósito, de lo más humano y también de lo más exigente. Dedicar tu vida a que otros puedan volver a ver. Hoy en Women by Coconut, Elena Barraquer. Pues bueno, Elena, muchísimas gracias por dejarnos estar aquí hoy, porque es que es alucinante el espacio, porque estamos en la Clínica Barraquer. Y bueno, yo quería preguntarte, a ver, vienes de una dinastía, para mí, al menos la que conozca, ¿no? Es la dinastía médica más importante para mí del mundo. Entonces, tu abuelo creo que fue Ignacio Barraquer, ¿no? Sí. El que inició este periplo. De oftalmólogos. ¿Qué es nacer con el apellido Barraquer? Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias también porque es un placer para mí el que estéis en mi casa. Esto es mi casa. Yo viví aquí toda mi infancia. Mis padres y mis abuelos ambos tenían un piso dentro de la clínica, con lo cual este era uno de los espacios que mis hermanos y yo considerábamos un poco mágicos dentro de la clínica. Otra, la foca aquella que está allí de esto, que teníamos que cabalgarla cada día cuando volvíamos del cole, si no, nos subíamos a merendar, ¿sabes? Pero bueno, en realidad fue mi bisabuelo el primer Barraquer. Pero en aquella época en que mi abuelo hizo oftalmología y neurología iban juntas, era la misma especialidad. Mi abuelo fue el primer oftalmólogo, José Antonio Barraquer Roviralta, y mi abuelo siguió sus pasos y fue el que edificó esta clínica que inauguró después de la Guerra Española en 1941. Bueno, y de hecho fue uno de los oftalmólogos más influyentes del siglo XX, ¿puede ser? Yo creo que eso fue mi abuelo, exacto, sí, ¿no? Mi abuelo, porque él diseñó varias cosas en relación con la operación de catarata, que luego continuó también mi padre. Mi abuelo, a principios del siglo XX, él ya operaba cataratas, la anestesia era anestesia tópica, con gotitas de cocaína disuelta, exacto, era a pelo con eso, sin suturas, porque no existían suturas, se extraía el cristalino entero. Dios. Y luego pues se dejaba, obviamente eran cristalinos que ya tenían una catarata muy, muy avanzada, que solo permitía al paciente pues ver la luz, y pues se quedaban sin lente porque no existían lentes, pero pasaban a ver pues que si la mano se movía o con suerte incluso contar los dedos que había delante, con lo cual por lo menos ya podían deambular solos, cosa que con la catarata no podían hacer. Y entonces él, como que la manera para quitarla era con una pinza, agarrando la catarata con la pinza, pero que a veces
la catarata se rompía, trozos se caían adentro, que no iba nada bien dentro del ojo, y esto no era una buena idea, mi abuelo pues quería diseñar algo que fuera más suave para sacar la catarata y que la sacase sin romperla. Y entonces se le ocurrió, viendo, aquí en la clínica todavía hay un laguito en el que ahora hay tortugas. En aquella época se ve que había sanguijuelas. Toma. Entonces él vio a las sanguijuelas que chupaban las piedrecitas para llevarlas de un sitio a otro, las chupaban así aspirándolas un poco. Y dijo, pues esto sería una buena idea para quitar la catarata. Pero en vez de una sanguijuela, lo que él hizo fue diseñar una ventosa eléctrica que se llamaba el erisífaco. Entonces fue a París a presentar en el Congreso de la Sociedad Francesa de Oftalmología, que creo que entonces era la más importante en Europa, fue a presentar este nuevo método para quitar la catarata. Y se ve que había otros oftalmólogos que decían, no, pero esto quizás no va a funcionar. Y entonces dijo, perdón, señores, ¿ustedes qué preferirían sentir en su mejilla? ¿Una pinza como el arañazo de las garras de un gato o una ventosa como los labios de una mujer? ¡Toma! Y entonces, pues, todo el mundo acabó aceptando este método que hasta que se inventó, no me acuerdo quién, otro más barato, más económico, porque el fabricar este aparato no era fácil, que se hacía congelando una sonda, la sonda congelada, ¿sabes cuando tocas una cosa congelada que se te puede quedar pegado el dedo? Correcto. Pues lo mismo, la sonda congelada, tocaba la catarata y también la sacaba. Traías. Sí. ¿Y cómo decidiste entrar en este? Porque apellido Barraquer, esto puede ser o un peso, ¿no? Decir, ostras, toda esta historia, yo también Barraquer, y encima me meto en el mundo de oftalmología, o fue pasión. ¿Qué fue ahí? Mira, yo en aquella época tuve la suerte, y te explico ahora por qué, de ser mujer. Porque la presión y la responsabilidad de continuar la saga iba a mi hermano. Exacto. Entonces yo, pues por suerte, podía escoger y hacer lo que quería. Mira, por una vez claro, nos venía de cara. Por eso lo digo que nos fue muy bien. Y pues a mí siempre me gustaba la medicina porque me gustaba ayudar a la gente y cuando empecé a estudiar medicina, aunque éramos poquísimas mujeres, entonces éramos al revés que ahora, 25% de mujeres, ya fui viendo que desde luego lo que más me gustaban eran las especialidades médico-quirúrgicas, donde tú no eres un cirujano general que prácticamente no ve al paciente, a menos que sea en quirófano, pero a la vez haces cirugía. Otorrino, oftalmología, dermatología, son lo que es ginecología. Tienes mucho trato con el paciente, que es bonito, totalmente. Porque si no lo ves, solo lo ves dormido, pues no sé, te pierdes algo también. Y a la vez operas, que pues si lo haces bien, da muchas satisfacciones. ¿Y nunca dudaste de meterte en este mundo? Sí. ¿Sí? No, en la medicina no, pero cuando hacía el último año de medicina hice unos 6 meses de medicina interna. Encontré que la medicina interna era muy interesante porque, sobre todo en aquellas épocas, el ojo está muy visible, nunca mejor dicho. Correcto. Y con un aparato que yo utilizo ahora, el mismo que utilizaba mi abuelo, que se llama una lámpara de hendidura, que es como si fuera un microscopio vertical, puedes ver casi todo el ojo. En cambio, en medicina interna, sobre todo en aquella época, no había tanta resonancia, no había tags, no había resonancias, había los escáneres, CAT scans ya había. ¿Sí? Pero bueno, que había poca cosa y era como más un misterio que resolver, lo que también tenía su parte de intriga y interés. Y en los años 70, ¿no? Más o menos, decidiste irte a Estados Unidos a formarte allí, cosa que no era nada habitual. ¿Cómo fue ese paso? Decir, me voy. Bueno, a mí siempre me han gustado las aventuras y tirarme a la piscina es una cosa que me gusta. No solo que me atrevo, sino que me gusta, además. Total, que mi padre, yo estaba acabando la carrera y mi padre estaba en un congreso en Estados Unidos y por casualidad le tocó al lado en una cena al director del instituto donde hacen la investigación en Estados Unidos, el National Institutes of Health, que es el centro de investigación en Bethesda, al lado de Washington, más importante de todo Estados Unidos.
y tienen pues diversos institutos, que el Eye Institute, el Ear, bueno, lo que sea, de cardiología. Y entonces este señor hablando, pues le dijo que ellos tenían unas becas especiales para extranjeros para aprender investigación, que porque no aplicaba, porque eran unas becas solo para extranjeros. Mi padre me llamó y me dijo, ¿te gustaría irte a vivir a Estados Unidos y hacer esto? A mí, si te soy sincera, lo de la investigación no me interesaba para nada, pero lo de irme a vivir a otro país me encantó y ¡pras!, me lancé a la piscina, sin hablar inglés. Porque yo había aprendido francés en el cole y no tenía ni idea de inglés. Había, nada, las canciones, ¿sabes? Las canciones de rock y basta. Y al llegar allí, pues me pusieron en un curso intensivo de 9 horas seguidas, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un profesor, 1 a 1, con comida incluida con el profesor, 1 a 1. Y de allí, pum, a trabajar en este laboratorio, que estuve 2 años. Muy buena. Y bueno, hubo un momento en tu carrera, ¿no?, que yo creo que fue bastante decisivo, que fue el punto de crear tu propia fundación, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo dijiste? O sea, ¿fue un sentimiento de necesito dejar mi huella y hacer y dar como el impacto que tú puedas tener? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? No fue exactamente así. Pasaron muchos años, porque claro, yo estuve 11 años en Italia, después 11 años en Estados Unidos, después 13 en Italia. Y al volver a Barcelona, yo volví a Barcelona en el 2002. En el 2003 wow, hace nada. Empezó la Fundación Barraquer, no la Fundación Elena Barraquer. La Fundación Barraquer, que la fundamos, valga la redundancia, mi padre, mi hermano y yo, con la venta de un Mercedes Turbo, del que solo había 3 modelos en el mundo, solo había habido, y que ese Mercedes Turbo se lo había regalado supuestamente el rey Farouk de Egipto a mi abuelo. Wow. No se sabe seguro si era así, pero es posible. Sí. Mi padre le tenía mucho cariño, pero la verdad es que el coche estaba en un garaje, que es el Antique Car, aquí en la Vía Augusta, pero que no salía una vez al mes para mantenerlo. Y tuvo una oferta de un millonario americano, de esas ofertas que no se pueden rechazar. Con la venta de ese coche empezó la Fundación Barraquer. Yo siempre digo que el coche ha recorrido toda África, porque durante 13 años yo fui la directora de la Fundación Barraquer y organizábamos todas las campañas de cataratas en África, con lo cual, pues desde el punto de vista poético, el coche se ha recorrido toda África. Pero en el 2016 falleció mi padre y cambió el patronato de la Fundación Barraquer. La verdad es que habíamos tenido muchas veces críticas de, mira esto, se van a África cuando aquí también hay mucha necesidad. Pero también es verdad que yo lo había intentado ayudar aquí, hablando con el Ministerio de la Consellería de Sanidad, el Ayuntamiento, los servicios sociales, la Cruz Roja, la tabla del tercer sector. Bueno, no salió nada, salió, pero no era lo que pedíamos, eran gente que se podía financiar el tratamiento y al cabo de un año tuvimos que rescindir el convenio. Claro. Entonces, por ese motivo, el patronato de la Fundación Barraquer decidió concentrar sus acciones en acciones locales, cosa que a mí me mataba, porque yo, que era la que viajaba, sabía la necesidad que había en África, mucha más necesidad. Por mal que pensemos que estamos aquí, allí están 1 millón de veces peor. Para daros una idea, en Mozambique, país de 22 millones de habitantes, hay 20 oftalmólogos. ¡Wow! Exactamente. Wow. Entonces, no me lo esperaba. 20. 20. Y no todos operan. Entonces... Se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? ¿Sabes? No, pero es que es una realidad que yo conocía y sabía la necesidad. Y allí fue cuando dije, mira, me separo de la fundación familiar, hago mi propia fundación y me dedico exclusivamente, o dedicamos la fundación exclusivamente a las misiones en África.
y que la Fundación Barraquer pues se dedique a hacer todo lo que creen que es necesario hacer aquí. Y así fue. ¡Qué fuerte! En el 2017. Y entonces, contándome esto, ¿cuál crees que fue la decisión profesional que ha sido más decisiva en tu carrera? ¿Sería la fundación? ¿O...? La decisión más arriesgada, desde luego. Profesional, no sé si es una cosa profesional o es una cosa más de las ganas de ayudar a quien más lo necesita, porque ayudar también ayudas aquí, y yo estoy encantada de trabajar también aquí, porque obviamente mis pacientes aquí también los quiero tratarlos muy bien, pero claro, cuando voy allí nos damos cuenta, porque no soy solo yo, ahora tenemos en las fundaciones en Barraquer cantidad de otros oftalmólogos que también viajan. Acaba de volver una campaña en Mozambique con 2 oftalmólogos que son españoles, no, uno español y el otro es argentino, son, y han hecho 410 cataratas en 5 días. ¡Wow! Está muy bien. ¡Wow! Claro, entonces, toda esta gente está mucho más necesitada y aunque, pues por un lado, daba pena dejar lo que habíamos construido junto con mi padre y con mi hermano, yo creía que esto es lo que había que hacer. Por cierto, si te está gustando esta conversación y te gustan las historias de mujeres que están cambiando el mundo, como Carmen Posadas, Erika Lust, Pino Montes de Oca, entre otras, suscríbete a Women by Coconut y no te pierdas los próximos episodios. Felicidades, Gracias. Porque es alucinante. ¿Y qué le dirías a tu yo del inicio, esa médica que iniciaba su periplo, que a saber, no tenías ni ideas, tenías un apellido con un peso grande, que gracias a Dios no te pesaba, pero era un apellido grande? ¿Qué le dirías ahora? Le diría, guapa, ¿has visto hasta dónde hemos llegado? Esto es lo que le diría. Hay que hacerlo así. Y esto no se lo diría solo a mí yo, se lo diría a todo el mundo. Todo el mundo tiene que, si tiene un sueño, y si no lo tiene, pues si puede encontrarlo mejor, es seguirlo. Y seguirlo con pasión, porque es la manera de hacer las cosas bien. Y cuando operas y entras en un quirófano y sabes el cambio que estás creando, porque estás cambiando vidas, porque es así, es una realidad. Sí. ¿Qué sientes? Cuando estoy operando, me concentro en la música que pongo en el iPad, que no quiero que sea una música nueva para mí. Quiero escuchar siempre algo conocido para que no me distraiga y al contrario, para que me relaje. Yo incluso aquí pongo música y si Spotify, listas de Spotify, y si la canción la conozco, canto porque me relaja a mí y creo que también relaja al paciente porque se da cuenta que yo estoy relajada y obviamente que todo va bien. Si algo no fuese bien, ya la cosa sería más tensa normalmente. O sea que... ¿Y cómo reaccionan los pacientes cuando les pasa eso, te cambia la vida? ¿Cómo reaccionan? Bueno, sabes, yo tengo pequeños vídeos de pacientes que se han puesto a llorar, a reír, a abrazarme, a decir je vois, je vois, je vois. Otros que pobres solo sonríen porque son más apocados y no saben expresarse tanto, pero que se los ves en la cara, ¿sabes? Y luego te das cuenta de que no solo has ayudado a la persona a la que has operado, sino a todo su entorno. En África, lo más común cuando un abuelito o abuelita no ve es que un adolescente, más bien una niña, que no un niño, la sacan del cole para que acompañe al abuelito. Con lo que a esta niña, si ya tenía pocas probabilidades de sobrepasar la pobreza, sin educación, aún menos. Claro. ¿Y cómo has visto las familias? ¿Cómo reaccionan las familias? Pues en la mayor parte de los casos, súper agradecidos. Aunque yo creo que todavía no se dan cuenta de lo realmente agradecidos que deberían estar, porque no se dan cuenta que esta persona
a lo mejor puede volver a trabajar o lo que contaba antes. Y la persona en sí, si es una persona que se puede valer por sí mismo, ha recuperado su dignidad. Y una persona feliz siempre es más agradable tener al lado, ¿no? Que no una infeliz. Con lo Claro. cual... Ahora, hace un momento que has comentar, ¿no? El impacto que tiene, no solamente cuando operas a una persona, sino el impacto que tienen las familias, ¿no? ¿Recuerdas algún caso en concreto que digas que te haya, ¿sabes? Que te haya marcado, que hayas visto que ese impacto es como muy, muy latente? Bueno, el que siempre me acuerdo en primer momento es una niña de 18 años que operé en Angola. Toda una familia de míopes. Es más, nosotros cuando vamos a hacer estas campañas nos llevamos un ecógrafo, un aparato de ultrasonidos, porque con la catarata blanca no puedes ver cómo está la retina. Y entonces cuando hay cataratas blancas, que en África son muy comunes, a todos les hacemos una ecografía para asegurarnos de que no tiene además un desprendimiento de retina que ya no es operable y que sería malgastar recursos, aunque a veces te dé mucha pena, pero es así. Y en su familia tenía un hermanito, esta niña que tenía 18 años, un hermanito de 13 años, que el pobre tenía desprendimiento de retina en los dos ojos, eran todos míopes, en los dos ojos, y ya no se podía hacer nada. Ella, por suerte, el desprendimiento de retina solo lo tenía en un ojo, en el otro tenía una catarata blanca, que llevaba años. Tenía un bebé de 18 meses al que no le había visto la cara, porque no veía. Wow. Esta niña, como operamos con anestesia local, en Angola hablan portugués, al acabar la intervención, yo le digo, bueno, ya hemos acabado. Y entonces le digo, ¿ves mi mano? Porque ella antes solo veía si había luz o no. Y me dice, sí, sí, la veo, la veo. Entonces le pongo, mira, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y antes de contestarme, su cara le hizo. Claro. Y eso... Bueno, yo lloro prácticamente en cada expedición porque es súper emocionante. Que tienes que haber vivido... A pesar de haber ido a más de 100, pero... Me imagino que tienes que haber vivido muchas experiencias y además muchas experiencias fuertes, porque estamos hablando, lo que decías, ¿no? O sea, aquí podemos tener nivel A, B, C, pero es que allí te puedes encontrar con niveles muy... exagerados, digamos, de pues, insuficiencia de utensilios, de medios, de absolutamente, ¿no? Nosotros llevamos todos los utensilios y medios que necesitamos. Lo que nos tienen que proporcionar in situ es una sala, que no hace falta ni que sea un quirófano para oftalmología, porque no necesitamos anestesia general para hacer cataratas. Una sala limpia, o la limpiamos nosotros si es necesario, con muchas mesas, con camillas y con taburetes para poder subir y bajar, aunque a veces ni eso. Y nosotros traemos el aparato que quita las cataratas, el microscopio portátil, los esterilizadores, varios juegos de instrumental para cada cirujano y todo el material fungible, hasta los guantes estériles. Porque en algunos de estos sitios donde vamos a operar, si te quedas sin guantes, pues ellos no tienen. No, claro. Yo ahora te veo ya como con mucho bagaje, ¿no? Pero ese primer día, creo que fuisteis la primera vez a Haití, ¿puede ser? Pero eso fue antes de operar, eso fue cuando yo no había hecho ni la residencia. ¡Guau! Sí, pero es así. Pero bueno, la primera vez que Esa fuiste... fue mi primer contacto con la solidaridad. Ahí voy. Bueno, no, me equivoco. Mi abuelo, ya en la clínica, tenía esa entrada por la que habéis entrado hoy, era Sí. la entrada de lo que se llamaba el dispensario. Por allí entraban pacientes sin recursos que eran tratados gratuitamente en la clínica por los mismos médicos que trataban a los pacientes que podían pagar. En aquella época había mucho jeque árabe y mi abuelo siempre decía, pagan los ricos por los pobres. Un poco Robin Hood. Robin ¿no? Hood. Exacto. A mí me ha venido Robin Hood a la cabeza. Exacto, Robin Hood. Pero, ay, ya me he olvidado de lo que te estaba diciendo. Comentamos Sí, la sí. primera vez, ¿no?, que te viste, porque ahora Claro. vemos muchos medios, Claro. ¿no? Todo muy organizado, estoy convencida, pues, ¿no? Como una... Sí, sí, una lo de Haití. ¿no? Pero la primera vez que te viste ahí, con los medios que me imagino que tendrías el primer día, ¿cómo fue ese choque? A ver, lo que decías de Haití, solo por comentarlo rápido, fue cuando yo estaba haciendo investigación en el NIH, un grupo de oftalmólogos iban a ir allí, pero solo a visitar a niños de un colegio. Y la verdad es que vimos
cosas horrorosas, pero no era para hacer cirugía. Pero esto ya me dio esa pequeña semillita de que algo se puede hacer, no tanto en nuestro sitio, sino por gente que, igual que allí había mucha gente necesitada, pues en todo el mundo la puede haber. Claro. Y llevarles algo más de lo que habíamos llevado a Haití, que era solo la consulta, y decir, mira, lo siento, aquí en este caso no te podemos hacer nada. Vimos a un pobre niño, un chico que tenía 11 años, que no era de piel tan negra como sus hermanos, era más bien un poco rojizo, y el padre pensó que era el diablo y le quemó los 2 ojos con un cigarrillo o con unas brasas. Claro, Dios. Y no podíamos hacer nada. Este niño hubiera necesitado un trasplante de córnea después de haber hecho exámenes para ver si el resto del ojo, detrás de aquella córnea quemada, estaba bien. Dios pero mío. Entonces esto es pensar, hoy no puedo hacer nada, pero sí que lo voy a intentar hacer en un futuro, y ese futuro llegó. Total. Y la primera vez que hiciste una expedición... Perdón. Sí. No, a mí lo que... Es por el hecho de que, claro, nosotros ahora, yo ya me lo imagino, ¿no? Esa expedición, que vais todos súper preparados, que si los no sé qué... Pero la primera vez que te encontrarías de todo. Mira, la primera vez que fuimos a operar, porque yo había ido al mismo sitio, pero solo a visitar, era en Senegal, en un pueblecito que se llama Osui, en el sur de Senegal. La primera vez fuimos una instrumentista, el anestesista y yo. Entonces, yo hacía la consulta. Cuando encontraba un paciente que tenía cataratas, lo mandaba a dilatar, que la enfermera lo hacía. La enfermera, una vez el paciente estaba dilatado, preparaba todo, yo me lavaba, operaba, el anestesista lo había ya anestesiado, acababa de operar y otra vez iba a la consulta. Claro, así me parece que hicimos 9 pacientes el primer día. Claro, primero porque no teníamos un apoyo local como tenemos ahora, con un oftalmólogo local que hace un triage de pacientes para operar, con un hospital donde hacen llamamientos, a lo mejor una ONG local o el gobierno local que hacen anuncios por la radio. Ahora es otra cosa. Con lo cual podemos hacer nuestro trabajo mucho mejor. No te digo siempre en condiciones, porque las condiciones a veces dejan mucho que desear, pero lo más importante es tener pacientes. Total, si no, no puedes hacer nada. Claro. Pero, y una cosa, y estamos hablando de África, ¿no? Así que estamos hablando de Mozambique, Senegal, también son zonas que por desgracia, sobre todo por nosotros los occidentales, que cortamos el mapa en línea recta, pues bueno, hay muchos conflictos, ¿no? Desde tribus, culturas. ¿Os habéis encontrado en algún momento con, tanto a nivel cultural, que os encontráis en medio de algo que dices, es que esto no estoy entendiendo qué está pasando, cosas así? Sí, una vez, ahora que lo dices, una vez estábamos en Marruecos, operando en Sefrou, que es una pequeña población cerca de Fez. Y estábamos hablando y de repente el paciente que le tocaba, que era un señor más bien oscuro de piel, más oscuro que los marroquíes, se levanta todo indignado y no entendíamos qué pasaba. Y resulta que, no sé qué veíamos haber dicho, que él entendió que nosotros le llamábamos algo tipo burro, y que se ve que burro es como un insulto para los que son más oscuros. Pero claro, todo esto, imagínate, si nosotros aquí pensamos, y este señor ahora, ¿por qué se quiere marchar si no le hemos operado todavía? Pues esto fue... Esto se da, ¿no? Luego, a veces te has encontrado con mujeres pues que no se quieren destapar. Obviamente esto se soluciona mucho más fácilmente porque le dice, pues mire, si no le destapo la cara no le voy a poder operar. Claro. Anestesiar ya para empezar. ¿Y en cuántos países habéis llegado a estar? Tenéis que os cuente porque no sé. Ni el lo número sabes. está en nuestra página web, pero te diré que la gran mayoría de... mira, te los voy a nombrar porque tenemos tiempo, ¿no? Argelia, Túnez, Argelia, Marruecos, Guinea Conakry, Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Ghana, Sierra Leona, Mozambique. Después Camerún, es que voy en esta línea. Claro, vas. Camerún, Angola, Gabón, Guinea Ecuatorial, Botsuana, después República Democrática del Congo, Ruanda,
Uganda, Burundi, Zimbabue, Malawi, Mozambique, Kenia, Tanzania. ¡Qué fuerte! Y creo que no me olvido ninguno. Y luego también tenemos en Latinoamérica Guatemala, Honduras, El Salvador y Argentina. Y Perú. Felicidades otra vez, O pero sea que- en mayúsculas. Un momentito, voy a hacer una cosa que no hemos hecho hasta ahora, pero ¿podemos hacer un aplauso? Oh, no, pero... ¿Vale? Muchas Ole. gracias. O sea, chapo. A nadie le amarga un dulce, como se dice el refrán, muchas gracias, pero me gusta tanto hacer lo que hago que si me dijeran que, o sea, si me pasara algo y no pudiera hacerlo, dejé de esquiar porque pensé, me rompo incluso un pie y no puedo operar porque necesito el pie para el pedal, o sea que dije, no, esto es lo más importante. Y yo me imagino que en todas estas experiencias que has vivido, tanto aquí como allí en todos los viajes que has hecho, tienes que haber visto mucho sufrimiento. Mucho. ¿Ha habido algún momento de que has pensado, ya no puedo más? No, que yo no suelo pensar, ya no puedo más. Y no lo he pensado. He intentado hacer algo por ese sufrimiento, aunque no tuviera que ver nada con la oftalmología. El último día que estábamos en Lubumbashi, que es una ciudad en el Congo, cuando íbamos a recoger todo el material al hospital y a visitar a los pacientes operados el último día, nos encontramos a una mujer estirada por el suelo en medio del enorme hall de ingreso del hospital, y la gente trabajadora del hospital pasaba por su lado como si no existiera. Wow. La pobre mujer tenía una herida en una pierna con moscas. Lo primero que hicimos fue buscar un cojín de una especie de sillas de ruedas que había por aquí para ponérselo. Y a la primera que pasó una persona con un estetoscopio alrededor, no sé qué función tenía, pero lo del estetoscopio, le dije, por favor, hay que hacer... ¿Y qué hacemos? Le digo, no sé, pero por lo menos ponerle un suero. Y luego ya se verá. Claro. Pero esto me pareció horroroso, 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 horroroso. Allí en medio y nadie le hacía caso. Ya llega un momento, ¿no? Parece como que se han acostumbrado tanto a ver esto que ya es uno más, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te ilusiona de todas estas experiencias? Lo que más me ilusiona es pensar que yo soy la más vieja de todos los cirujanos de la Fundación Elena Barraquer, que casi todos los otros tienen 10 o 15 años o menos que yo, y que hay mucha gente joven, recién acabada la residencia, que primero empiezan haciendo la consulta, porque nunca dejamos ir a hacer prácticas allí, pero les gusta tanto que cuando ya han cogido práctica en su hospital o clínica, se suman al proyecto. Ahora tenemos más de 100 sanitarios entre oftalmólogos, instrumentistas y anestesistas, que también es una función muy necesaria. Tenemos que son parte de la Fundación Elena Barraquer y parte fundamental para poder hacer tantas campañas como hacemos. Wow. Y de todas las que has hecho, ¿cuál ha sido el mayor desafío? El mayor desafío. Pues mira, te diré que en Camerún, un año donde no llegaron la mitad de las maletas. Nosotras trabajábamos en el hospital de una monja cirujana y la campaña iba a ser no en su hospital, donde ya habíamos hecho muchos, sino a 5 horas de la capital, Wow. en otro hospital de otra monja de la misma congregación. Y llegamos allí y yo tuve que operar con la técnica antigua, con instrumental de la monja esta, o sea, la mitad medio roto, con el microscopio de la monja, esterilizando con alcohol, porque no teníamos ni los líquidos que solemos llevar para cuando no funcionan los esterilizadores, y sentada en un taburete de madera, que obviamente ni subía ni bajaba, donde no podía ponerle un cojín, porque si le ponía el cojín quedaba demasiado alto y mi cabeza estaba así con el microscopio, y si no le ponía el cojín, pues mis posaderas acabaron un poco llagadas, para decirte la verdad, ¿sabes? Y te diré que esa fue la más
challenging. Y para los profanos, ¿qué significa con la técnica antigua? La técnica antigua significa que en vez de abrir, como hacemos ahora, 2 milímetros, meter a través de esos 2 milímetros una sonda con ultrasonidos que pulveriza y aspira la catarata, y eso es lo que intentamos hacer también en África, digo intentamos porque a veces las cataratas son tan duras que ya no se puede, hay que hacer una incisión de 10 milímetros Wow. para sacar la catarata, luego poner la lente y coser. Y coser. Sí, y coser. Coser a mano. Coser a mano. ¿Y cómo coses a mano? Pues con un aparatito, Porque un esto es muy instrumento que es chiquitito. un portaagujas que te coge la aguja, tienes el microscopio, una nylon de 10 ceros, o sea, un nylon que no lo ves si no es con el microscopio, de finito que es, y con eso pues vas cosiendo el corte que tú has hecho. Qué fuerte me parece. Como por si fuera un favor. corte en una pierna, que te lo cosen para, ¿sabes? Para que no, pues, pero en el ojo. Mira, hay una frase tuya que me parece ultra mega potente que dice: si todos los oftalmólogos del mundo dedicáramos una semana al año a los demás, se solucionaría la ceguera evitable. Yo creo que es así. ¿Cómo nació esa reflexión? Pues porque hay mucha gente que, a ver, que yo no critico ni alabo a nadie porque cada cual tiene que hacer lo que su conciencia o lo que su cabeza le dicta. Hay gente que no se ve con ánimos de enfrentarse a las cataratas africanas porque creen que no les va a ir bien, y esto también tiene su mérito, el reconocer que no estás a la altura, como quien dice. Hay otros que lo hacen porque no saben operar si no están en el confort de su propio quirófano. Claro. No tendrían que tener miedo porque son cosas que las vas aprendiendo y a las que te vas acostumbrando. Y realmente el número de oftalmólogos en todo el mundo, si hiciéramos eso, quizás lo lograríamos. Cada vez es peor el número de ciegos por catarata, porque la población va aumentando. La mortalidad... Claro, no, es verdad. Claro, es cierto. entonces hay que hacer algo. ¿Y ha habido algún paciente en tu historia que te haya hecho entender de una manera distinta la medicina? La medicina no lo sé, pero un paciente que me hizo sentir de manera diferente las expediciones, sí. Yo siempre decía que si no teníamos suficientes pacientes no valía la pena haber hecho el viaje, porque con lo costoso que era... Bueno, la primera expedición que hicimos con Fundación Elena Barraquer, en octubre del 2017, la hicimos con una fundación que lleva una amiga mía, que se llama África Digna, la fundación, y ellos tienen una base en Kenia. Habíamos ido ya con Fundación Barraquer 5 o 6 veces con esta fundación a Kenia. Pero esta amiga mía dice, mira, es que me gustaría mucho que la expedición fuera en Wamba. Wamba es una pequeña ciudad al norte de Kenia, en el territorio Samburu. Uh-huh. Los Samburu son nómadas y les cuesta mucho viajar fuera de su territorio donde ellos van y vienen. Y esta gente pues también necesitaban nuestros servicios porque tenían cataratas. Entonces yo le dije, bueno, mira, aunque no haya mucho paciente, pues no importa, vamos a ir y operaremos a los que no se van a ir a otro sitio para ser operados. Y el primer día aparece un chico de 32 años con unas cataratas, pero no ya blancas, unas cataratas, una de este color, que hubo que hacerle la extracción entera, porque además estaba ya medio suelta de tiempo que llevaba dentro del ojo de este pobre chico, y la otra casi. El chico no veía más que la luz. O sea, trabajar, olvídate. Llegó borracho, perdido. Un samburu, que van vestidos los guerreros samburu con una especie de faldita tipo escocesa y nada más debajo. Bueno, total que le operamos al chico el primer ojo, se va a su casa con ese ojo tapado y vuelve al día siguiente para destaparle y operar el segundo ojo, que también se lo operé y fue bien. Siempre borracho. Pero al volver al día siguiente, que ya había tenido un ojo destapado, ya no estaba borracho. Y nos dijo, ahora voy a poder buscar y encontrar trabajo. Toma. Y yo me puse a llorar. Porque dijo, ¿cómo puedo haber pensado
que si no había suficientes pacientes no valía la pena. ¿Quién no daría una semana de su tiempo para que un chico de 32 años recuperase la visión y la vida? Entonces, esto, desde luego, me hizo cambiar. Está claro que a veces piensas, bueno, pues es un poco desaprovechar los recursos, pero si te das cuenta de que los operados lo merecían y que a lo mejor ellos no habrían viajado a ningún otro sitio, muy probablemente, entonces vale la pena. Qué fuerte, me parece alucinante cómo cambia la vida de una persona con algo que parece como muy desde el punto de vista europeo, ¿no? Que vivimos tan bien y que lo entendemos Claro, todo, y cómo les cambia a ellos la vida, ¿no? Y que pensamos que la catarata es una operación fácil. Correcto. No es que sea una operación difícil en la mayoría de los casos, Exacto. si está bien hecha. Pero claro, en estos países ya no solo son los 20 oftalmólogos por 22 millones de habitantes, es que estos oftalmólogos tampoco tienen los conocimientos médicos, quirúrgicos, no tienen la tecnología y no tienen los recursos económicos para conseguir toda la tecnología. Claro. Este es el problema. Y la precisión quirúrgica, porque es precisión, ¿no? O sea, es un mundo de precisión. Entiendo que debe exigir una concentración brutal. Tú comentabas esto, ¿no? Antes hablábamos tú y yo de que las dos somos TDAH. Yo también hago lo de la música, pero Sí. con otra cosa. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo entrenas esa concentración, esa precisión? Porque tenéis que prepararte, o ¿cómo lo haces? No, yo no me preparo mucho. Yo, pues, normalmente cuando vamos de expedición desayunamos, vamos a quirófano, montamos el quirófano y empezamos a operar. Está claro que hay ciertas cosas como que no me voy a enfadar justo con alguien, que a veces pasa, porque los africanos, yo los adoro, pero son duros a veces en el sentido de que no hacen las cosas que tendrían que hacer. Entonces, no es una buena idea justo enfadarte antes de empezar a operar, porque pues no vas a estar en el zen que se necesita. Correcto. Con mi música, aunque muchas veces es una música muy cañera, porque a mí me gusta el rock sinfónico, pero también el rock tipo Led Zeppelin, con lo cual eso es lo que suelo poner en quirófano. A mí mi madre ya me lo dijo. Aquí también en Barcelona, es lo que suelo poner en Led Zeppelin, en el quirófano. Y con eso, pues lo que tú decías, yo me relajo. Qué bueno. Y una cosa, volvamos un momento, echemos hacia atrás, ¿no? Porque mujer, sí que es cierto que comentabas, el peso del apellido lo tenía tu hermano, Sí. Pero eras mujer. Mujer, el inicio hace... ¿Tú has sentido que se le ha pedido más exigencia a las mujeres en la medicina? No se les ha pedido más exigencia, pero sí que es verdad que incluso ahora que los estudiantes de medicina son el 75% mujeres, los puestos directivos los siguen teniendo los hombres. No se les ha pedido, pero ha habido el contrario, o sea, no se ha permitido que con ciertas cosas que las mujeres, si queremos ser madres, necesitamos hacer, se pudiese seguir subiendo. ¿Y tú crees que necesitamos tener, o sea, como demostrarlo más, o es una cuestión de que no tenemos esa oportunidad? No, yo creo que es más bien, pues eso, el cortarte un poco las alas si quieres hacer otra cosa, como puede ser tener una familia, y no tienes, ahora es más fácil porque tienes a un marido que quizás te ayudará más, pero si no lo tienes, entonces, claro, no vas a poder competir con un hombre para seguir subiendo. Claro. Ese es el problema. Total. Y una pregunta. Ahora hablamos mucho, me cambio un poquito de tema, pero estamos hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? Yo te he visto trabajar porque tuve la suerte de acompañar a mi madre y verte, y yo me acuerdo, la persona que te acompañaba, que yo te decía, es que es inteligencia humana, no artificial, Claro. humana, porque es alucinante. O sea, si tenéis alguna vez la suerte de verla trabajar, es alucinante verla. Pero quitando esto,
¿Cómo crees que va a impactar la inteligencia artificial en tu ámbito? A ver, en mi ámbito, en el ámbito médico y en casi todos los ámbitos, facilita mucho cierto tipo de trabajos. Hay que ir con el cuidado de que no sea después todo lo que produzca igual. Claro. Porque claro, si empiezan a llegar cartas de recomendación que son todas una idéntica a la otra, poco caso les vas a hacer. Claro. O sea que yo creo que es un instrumento muy útil, pero que hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza. Ya vamos acabando. Si tuvieras que resumir tu carrera en una palabra, ¿cuál dirías? ¿Cuál escogerías? Mi carrera Sí. en una palabra. O sea, mi carrera como oftalmóloga, no como Sí. médico. Mirada limpia. Qué bonito. ¿Y qué mensaje te Y que gustaría? conste que no me he leído las preguntas antes porque he dicho No. que no me gustaba No. ser espontánea, ¿verdad? Sí. Total. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las niñas o jóvenes que suenan ser cirujanas, oftalmólogas? Pues que adelante, a tope, chicas, porque lo conseguiréis. Yo creo que las manos de una mujer son más delicadas y más apta para la microcirugía como es la oftalmología. Hay muchos oftalmólogos muy buenos también, pero creo que las mujeres en esto estamos mejor dotadas. Muy bien, me ha encantado lo de dotadas. Una cosa, ¿sabes que Women by Coconut va de mujeres que rompen las reglas, de referentes, mujeres que están cambiando el mundo? Revisa tu agenda y dinos qué mujer debería de estar aquí para que nos cuente su historia. Pues mira, esto hay que reconocer que ya te lo he dicho antes, pero lo he pensado y yo creo que tendrías que entrevistar a Inés Cuatrecasas Barceló. Es la hija de esta amiga mía que tiene la ONG en Kenia. Ella ha vivido en Kenia y en Ruanda. Ha montado, porque sigue, un negocio de ropa creada en Ruanda, dando trabajo a muchas mujeres en África, que se vende en África, se llama Mille Colline, como las montañas de Ruanda. Y pues en África tiene mucho éxito, es una moda africana un poquito europeizada, pero muy poco, para darle ese toque chic. Y ha tenido una vida muy interesante. Fantástico. Bueno, y ahora ya entramos en recta final y te voy a hacer unas preguntas rápidas, Sí. ¿vale? Así que, ready. Primera pregunta. Un recuerdo de quirófano que nunca olvidarás. Una vez que, bueno, es un poco bestia, si no os importa, no es muy bestia, pero el camillero me estaba empujando la camilla hacia mí. Aquí en la clínica tenemos unas camillas que se enganchan a la silla, bueno, a la base, ¿no? Para que Sí. estén en el sitio adecuado. Y este chico, pues, no lo hacía del todo y no acababa de engancharse la camilla. Y entonces yo, sin pensar lo que le decía, le digo, métamela hasta el fondo. El pobre se puso rojo. Y yo cuando me di cuenta, no, pero... Me ha encantado. Bueno, pues ¿qué es lo más... Perdón. Bueno, ¿qué es lo más bonito de tu profesión? Lo más bonito de mi profesión, esto está clarísimo, que es la sonrisa de los pacientes cuando les destapas el ojo y se dan cuenta de que pueden volver a ver. Y cuéntame qué es porque tú tienes alumnos que entran contigo. Sí. Cuando entran en el quirófano, Claro, ¿qué me les ayudan. enseñas? ¿Qué les enseñas ahí? A ser muy cuidadosos, observar siempre todo a tu alrededor, no querer correr, porque vísteme despacio que llevo prisa, en cirugía se adapta perfectamente, y sobre todo escuchar lo que te va diciendo un poco tu cabeza, mirando ese ojo, cuál es la manera mejor, si no es la manera estándar, que a veces pasa, de hacer las cosas. O sea, no precipitarse.
¿Qué es lo más duro de tu profesión? Cuando alguien tiene un problema que no se puede solucionar, sobre todo si son niños. Sobre todo si son enfermedades oculares que a lo mejor en los primeros meses de vida se podían haber curado y que ya es demasiado tarde. Esto es lo más triste. ¿Has tenido que sacrificar algo para tener esta carrera en la cual te has dado tanto a los demás? Yo diría que no, pero quizás, yo he estado casada 2 veces, quizás lo que he tenido que sacrificar ha sido eso, para poder hacer mi vida libre y dedicarme todo el tiempo que quería a estas campañas. Pero no me ha importado. Sí. Dicen que la tercera va la vencida, pero no. Mira, quién sabe, quién sabe. Yo creo que aquí es un no, pero por si acaso, un miedo que has superado. Me da la sensación de que eres una mujer sin miedos, pero... A ver, no soy miedosa y el único miedo que tengo es ir por la carretera, te creerás. Me da un poco de miedo la carretera. Toma. A ver, me da relativamente miedo. Es más, si voy detrás ya no. Pero si voy en el asiento al lado del conductor, no me gusta. Eres de la que pero no lo he superado. va pisando el pero freno, ¿no? no lo he superado. ¿Ves? ¿Qué es el feminismo para ti? El feminismo. El feminismo es ser una mujer que hace lo que quiere, como quiere y sigue hacia adelante, aunque haya problemas en el camino, aunque encuentre piedras en el camino, aunque haya complicaciones. Esto es el feminismo, el demostrar que lo puedes hacer. No irte de manifestación. Bueno, también puede entrar. ¿Qué? ¿Disciplina o talento? Talento. Talento. Sí. Un consejo que siempre le repites a tus residentes. A mis residentes. Fíjate cuando estás en tus años de formación, fíjate con detenimiento cómo hacemos las cosas los que ya llevamos un tiempo haciéndolas. Aprende no solo en quirófano, que ya lo he dicho, pero sobre todo cómo hablas al paciente. No te olvides de la parte humana. A veces es necesario tocar al paciente. Total. Cuando lo tenemos delante, le pones la mano encima. Hay gente que tiene problemas que para ellos son muy graves, quizás para ti no tanto. Y hay que siempre, siempre recordar la parte humana de la medicina, que por desgracia cada vez se va perdiendo. Sí, sí, es cada vez menor. Ya, por O eso. sea, la humildad, ¿no? La humildad de... La humildad y la humanidad. No dejes de ser una persona ni ver al paciente como una persona. Un hábito que para ti sea imprescindible y que sea diario. Pasear a mi perro. ¿Qué perro tienes? Un Golden Retriever. Ay, Una. me Golden encantan. Retriever. Un valor que no negocias. La honestidad. Una palabra que defina tu vocación. Felicidad. Un sueño pendiente. Bueno, una cosa que tengo pendiente, pero no sé si es un sueño, probablemente ser abuela. Pero digo que no sé si es un sueño porque yo me conozco. Y sé que si tuviera un nieto me gustaría dedicarle mucho tiempo, más del que tengo ahora. Entonces, por eso digo que no sé si es un sueño o una amenaza. Y bueno, ya para terminar, ¿qué haces cuando nadie te ve? Ese guilty pleasure. Guilty pleasure. No tengo muchos guilty pleasure, pero lo que suelo hacer, a lo mejor un fin de semana, cuando estoy sola, en mi casa, tumbada en mi sofá, con mi iPad, pues a lo mejor me dedico a jugar al Rummy Cube y comer catanias. Elena, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer. Me ha encantado. Se me ha pasado el tiempo volando. Sí, a mí también. Ha sido maravilloso y de verdad, millones de gracias porque eres fantástica. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotras, a vosotras. Y bueno, a los que estáis desde casa, millones de gracias por haber participado y visto este maravilloso podcast, porque bueno, me lo he pasado genial
Y nada, os veo en el próximo, que creo que es en un mes, que además creo que va a ser nuestro primer podcast internacional, además también muy interesante. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.